En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gracias, Jesús, por esa mirada profunda y llena de amor que siempre tienes para todos. Limpia nuestro corazón y ayúdanos a saber mirar a los demás como tú nos ves. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos, buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Diana María Montoya Arango y pertenezco a la comunidad de la zona norte de Medellín. Qué alegría podernos reunir en Jesús a través de estas videopautas que nos llenan de tanta esperanza y de tanto amor hacia el Señor. La oración del día de hoy la vamos a hacer con la cita de Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Y esta oración la he titulado: Jesús, ¿qué hay en tu mirada? Después de la oración que tuve con esta cita, quiero compartirles dos puntos. El primer punto hace referencia a esa mirada de Jesús. Y el segundo punto, a la frase que dice Jesús: misericordia quiero y no sacrificios. Cuando hacía la composición del lugar, me imaginaba sentada viendo pasar a Jesús y intentaba sentir su mirada para ver qué despertaba en mí o ver qué veía yo en esa mirada de Jesús. Y definitivamente esa mirada es una mirada de ternura, de compasión, de misericordia, pero también sentía que es una mirada de esperanza. Jesús confía en nosotros, a pesar de nuestra fragilidad. Jesús sigue confiando en nosotros y sigue llamando. Por eso Él sigue pasando y nos sigue mirando. Pero cuando hay un efecto en esa mirada de Jesús, cuando nosotros permitimos que nuestra mirada se cruce con la de Él. Esto lo podemos ver en muchas citas del Evangelio, por ejemplo en Zaqueo y hoy Mateo, que cuando se encuentra su mirada con la mirada de Jesús, su vida cambia al 100%, ¿cierto? Entonces, esa mirada de Jesús solo tiene esa consecuencia cuando nosotros nos dejamos tocar por esa mirada. Se ve muy sencillo ahí en la cita cuando dice que Mateo se levantó y lo siguió, ¿cierto? Y la cosa no es tan fácil, todo es un proceso. Cuando nosotros hablamos de que me voy a levantar o él se levantó, hacemos como pensamos que la persona estaba dormida y tiene que despertar para levantarse. Entonces, la primera invitación que sentía en esta oración y que quiero que hagamos hoy es pensar qué cosas me siento yo que me tienen dormida en mi vida, de las cuales me tengo que despertar para poderme levantar y seguir a Jesús. Y el segundo punto hace referencia a la frase misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, este sacrificio lo entendía de dos formas. Primero, como el sacrificio que de pronto nuestros padres hicieron, ¿cierto? Cuando decían que vamos a pagar una promesa o vamos a hacer un sacrificio para que se me cumpla tal cosa. Entonces yo lo sentía como a veces como un negocio, ¿sí? De que yo hago esto para que el Señor me conceda esto. Cuando yo estaba pequeña, por ahí de 6, 7 años, yo recuerdo que mi mamá rezaba mucho, porque gracias a Dios es una mujer muy católica, muy fervorosa, pero también me parece que es demasiado religiosa. Entonces ella se arrodillaba a rezar en granos de maíz. Y
pues para que el Señor la escuchara, para pedirle pues cosas a Dios. Pero yo desde mi experiencia, que en esa edad, gracias a Dios, ya había sentido una experiencia muy cercana con Jesús, yo sentía que yo no necesitaba arrodillarme en granos de maíz, aunque alguna vez lo intenté. Y decía, Dios mío, yo no soy capaz de quedarme arrodillada tanto tiempo en estos granos de maíz. Y a veces le pedía perdón a Dios por eso. Pero sin yo conocer esta cita, sin conocer la palabra, porque pues a esa edad yo todavía no la conocía, yo decía, pero el amor de Jesús es tan grande que Él no, pues Él no me va a conceder lo que yo necesito si yo me arrodillo en granos de maíz. Entonces fue el primer error que de pronto yo vi en esa forma como mamá sentía a Dios. Gracias a Dios, ya mamá también entró a muchos grupos, ya se dio cuenta que el amor de Dios es tan grande que no necesita de esos sacrificios físicos en nuestro cuerpo. Y la otra parte, como yo miraba esta frase de que misericordia quiere los sacrificios, es pensando como en la ley. En el Antiguo Testamento había muchas leyes, la verdad no recuerdo cuántas leyes había, pero eran muchas. Y que el pueblo estaba regido por esas leyes, entonces el pueblo sufría mucho porque estaban sometidos a esas leyes. Entonces vino Jesús ¿a qué? A poner al hombre por encima de la ley, a decirnos que no es con esas leyes y con esas normas que se va a seguir a Dios o se va a ser buen discípulo de Dios, va a ser bueno, no. La única y verdadera ley que nosotros debemos sentir en nuestra vida es el amor. Si yo amo, lo demás se tiene que dar. Entonces pensemos también en esta oración, si yo siento que mi vida está orientada por esa única ley que es el amor a Dios y a nuestros hermanos. Hoy le doy gracias infinitas al Señor porque rectifiqué lo que yo pensaba hace muchos años cuando era niña, de que no necesitamos de leyes, de pronto a veces absurdas, ni de sacrificios para ser escuchados por Dios, porque Dios es todo ternura, Dios es todo amor, comprensión. Jesús vino a mostrarnos que la única ley que nos ayuda a ser felices es el amor. Pidámosle también a nuestra Madrecita María. Ella, cuando el ángel la visitó y le dijo que si quería ser la Madre de Dios, ella conocía la ley, ella sabía que una mujer embarazada sin tener un esposo iba a ser apedreada, o que hubiera sido infiel, iba a ser apedreada. Pero en ese momento eso a ella no le importó, a ella solamente le importó el amor a Dios, esa fe que ella tenía. Y por eso ella dijo, sí quiero, hágase en mí como tú dices. Entonces pidámosle a nuestra Madrecita que esa misma fe, ese mismo amor que ella sintió en ese momento de la encarnación, también nosotros seamos capaces de sentirlo en nuestras vidas, que en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, con nuestras familias, en nuestra comunidad, que no nos dejemos manipular ni llevar por leyes a veces tan absurdas, por cosas que no valen la pena y que dañan la paz y la relación de nuestros hogares y de nuestra comunidad. Señor Jesús, te entregamos entonces esta oración, dispón nuestro corazón y ayúdanos para que el único sacrificio que sintamos en nuestro corazón sean las ganas de luchar por amar a nuestros hermanos y porque esa única ley que es el amor a ti y a los demás permanezca siempre en nosotros. Que tengan una bendecida oración.